Hola, hola mis niños y mis niñas, ya llegamos a la semana 37. Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. Mis queridos niños del quinto grado de primaria, hoy en comunicación vamos a desarrollar los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos de 2020. Pero para dar inicio necesitamos que establecer las normas de convivencia. Muy bien. Tener tus materiales listos, estar a tiempo y mantener la cámara encendida y mantener el micrófono en silencio. El propósito de hoy es elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año a partir del diálogo reflexivo con un familiar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Planificar el desarrollo del diálogo con un familiar, seguir las indicaciones para organizar el diálogo, expresar tus ideas con claridad, prestar atención a las ideas de tu familiar y opinar a partir de la información que escucharás. Vamos a empezar. Para lograr la meta de hoy debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante este año. El diálogo es un medio eficaz para ello y por este motivo vamos a utilizarlo. Como recordarás, anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Esto implica adoptar una actitud de escucha y para que el diálogo sea efectivo, lo ideal es planificarlo. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe las siguientes preguntas. ¿Para qué dialogarás? ¿Con quiénes dialogarás? ¿Qué fuentes confiables utilizarás? ¿Qué harás con el resultado del diálogo? Para responder las preguntas, piensa en el propósito del diálogo, en las personas que te ayudaron a lograr tus aprendizajes, familiares, profesoras, profesores o amistades, en el lugar o los lugares donde los registraste y el posible resultado del diálogo. Para dialogar con tu familia es necesario que te organices, ya que en estas 37 semanas de Aprendo en Casa has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro muchas de ellas calaron en ti y formarán parte de tu vida de aquí adelante. A continuación, lee atentamente lo que dicen estos estudiantes, luego de revisar su portafolio respecto a algunos de sus aprendizajes. ¿Qué nos comentará nuestro amiguito? Cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida. ¿Y nuestra amiga qué nos dirá? En mi casa ahora todos respetamos nuestro espacio personal. Así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. ¿Y ella qué nos comentará? Cuando escribí anécdotas tuve la oportunidad de saber más de mi familia y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. ¿Y nuestro amiguito qué nos dirá? El plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano. Ahora empieza a organizar el diálogo que sostendrás con tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este año. Para ello, copia en un cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Como pueden observar en el cuadro, en la parte superior lleva organización de ideas. En el otro extremo, retos del año 2020. Luego sigue lista de aprendizajes seleccionados. Explicación sobre cómo contribuyeron estos aprendizajes a enfrentar los retos. Y la opinión de tu familiar sobre los aprendizajes seleccionados. Completa el cuadro tomando en cuenta las siguientes indicaciones.
Selecciona 4 retos que enfrentarás este año y escríbelos en la primera columna. Revisa tu portafolio e identifica las actividades que fueron más significativas para ti y que contribuyeron a enfrentar esos retos. Y pregúntate, ¿qué aprendizaje obtuve en estas actividades? ¿Y contribuyeron a enfrentar los retos? Selecciona 2 por cada reto y escríbelos en la segunda columna. En la tercera columna explica cómo contribuyeron a enfrentar los retos, los aprendizajes que seleccionaste. Y por último, en la cuarta columna, las completarás cuando dialogues con tu familiar y conozcas su opinión sobre los aprendizajes seleccionados. Lee con atención la estructura o los pasos que deberás seguir para dialogar con tu familiar. Exprésale tu saludo, explícale cuál es la meta de hoy, por qué compartirás los retos y los aprendizajes que seleccionaste. Lee el primer reto y el primer aprendizaje. Si deseas, muéstrale las evidencias de tu portafolio. Pregúntale, ¿tú crees que contribuyó? ¿Por qué? Anota en la cuarta columna del cuadro de la respuesta de tu familiar. Explícale cómo crees que contribuyó ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos en el 2020. Comunícale si estás de acuerdo con su opinión y explícale por qué. Permite que responda si desea. Realiza el mismo procedimiento con los demás retos y aprendizajes que anotaste en el cuadro hasta finalizar. Ya casi estás preparada o preparado para dialogar con tu familiar. Recuerda, al hablar expresa tus ideas con claridad. Apóyate en el cuadro que elaboraste. Emplea una adecuada pronunciación y entonación. Al escuchar, presta atención a las ideas de tu familiar. Recuerda la información que llame más tu atención. Forma tu opinión y luego opina a partir de la información que hayas escuchado. Recuerda, dialogarás de forma reflexiva con tu familiar para, al final, elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de 2020. Pon en práctica tus conocimientos y dialoga. Después del diálogo, escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de 2020. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia y completa la siguiente lista de criterios y luego guárdala en tu portafolio. Planifica el desarrollo del diálogo. Seguí las indicaciones para organizar el diálogo. Respeté la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Expresé mis ideas con claridad. Empleé una adecuada pronunciación y entonación. Presté atención a las ideas de mi familiar. Opiné a partir de la información que escuché. Marcamos sí o no. Genial, ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Sigamos trabajando con tu familia. Antes de conversar nuevamente con tu familiar, observa la lista de cotejo. Revisa la lista de aprendizajes que contribuyeron a afrontar los retos de este año y responde la siguiente pregunta. ¿En qué crees que mejoraste en relación con tu comunicación oral y escrita en el 2020? Conversa con tu familiar sobre el diálogo que sostuvieron. Léele la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permítele que la lea también. Luego, pregúntale, después de haber participado en las actividades de Aprendo en Casa, ¿crees que he mejorado mi comunicación oral y escrita? ¿Por qué? Tras oír su respuesta, coméntale cómo crees que has mejorado en tu manera de comunicarte y de forma oral y escrita. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué te fue fácil y qué te fue difícil al enfrentar los retos de este año?
¿Cómo los enfrentaste? ¿Qué favoreció que logres desarrollar con éxito las experiencias de aprendizaje este año? ¿Qué te pareció más interesante o importante al enfrentar los retos? ¿Por qué? Muchas gracias y no te olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a Yachani Wasipi.